Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. En el Salmo 55 de la Biblia encontramos una plegaria a Dios pidiendo la destrucción de enemigos traicioneros, de la cual en este momento inicial únicamente voy a leer los versículos 12, 13 y 14 que dicen lo siguiente. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Fin de la cita. El mensaje en referencia deja claramente establecido que está dirigido directamente a una persona muy cercana que es un familiar y que ha tenido una relación de absoluta confianza, que ha sido un confidente e incluso ha sido considerado una especie de guía para el expositor. Tanto en términos bíblicos como filosóficos, la traición es una práctica que degrada el carácter de quien la practica y corrompe las virtudes que sostienen la convivencia en un ejercicio que quebranta de forma deliberada la confianza, movido generalmente por intereses egoístas como la ambición de poder, la envidia, el dinero e incluso el miedo. En el mismo Salmo 55, esta vez un poco más adelante, concretamente en el verso 21, encontramos la siguiente frase: Los dichos de su boca eran más blandos que mantequilla, pero había guerra en su corazón. Sus palabras eran más suaves que el aceite, pero eran espadas desnudas. Entre la comunidad humana, no solo ahora, sino en todas las épocas, la traición ha sido una práctica condenada por la sociedad y las leyes. Sin embargo, ha estado siempre como una sombra inseparable que nos ha acompañado como parte del bagaje de vicios que carga a sus espaldas el hombre caído. Como violación de la confianza, la traición puede darse en distintos escenarios, como por ejemplo en las relaciones laborales, en los negocios, entre compañeros de estudio, entre coidearios políticos, ni se diga, en el entorno familiar, incluyendo las relaciones maritales, etcétera. Quizás el caso más emblemático contenido en la Biblia es el de Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos de Jesús que lo acompañaron durante todo su ministerio, mientras el maestro llevaba su mensaje de amor y salvación a las masas, sanaba enfermos y realizaba múltiples milagros, conforme está recogido en los 4 evangelios. Pero hay otros pasajes tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que ponen de relieve la miseria del alma de los traidores. Como un ejemplo de lo dicho, voy a referirme al caso de José, hijo de Jacob, quien era el hijo menor del patriarca, antes de que naciera Benjamín. Para quienes no estén familiarizados con el relato bíblico o lo hayan olvidado, recordemos que José era un jovencito que tenía ciertas características que destacaban entre sus demás hermanos. Antes de entrar en más detalles, aclaremos que la madre de José era Raquel, mientras que sus demás hermanos eran hijos de otras mujeres de Jacob, que se llamaban una Lea, otra Bila y otra Silpa. Es decir, José era solo un medio hermano de los otros hijos de su padre, y para no desviarme del tema central pasaré de largo sin detenerme en los nombres de aquellos jóvenes ni en el origen de sus madres. Pero había dicho que José era un muchacho con particularidades, o mejor dicho, cualidades y dones especiales que molestaron en su momento a sus hermanos. Para ser más explícito, vayamos al capítulo 37 del libro de Génesis, en el cual leemos que José tenía apenas 17 años y se había convertido en el hijo favorito de su padre, informándole a él sobre el mal comportamiento de sus hermanos, detalle que se sumaba al hecho de ser el menor y haberlo tenido en su vejez. El relato dice que Jacob le había tejido una túnica especial a José, la cual era de diversos colores, lo cual, vale decir, no es un detalle de poca importancia, pues en aquellos tiempos los hilos de colores eran costosos y tener una túnica de diversos colores era un lujo, como lo es en estos tiempos tener un traje de marca Gucci o Dior.
Dice el versículo 4 del capítulo 37 que, viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos los demás, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. A esto se sumó el hecho de que José tenía el don de recibir información, o como algunos llaman ahora, canalización por medio del sueño. Y aquellos sueños dejaban entender que José tendría un futuro grandioso y de dominio sobre sus hermanos, lo cual él se los contaba a sus hermanos, y como narra el verso 11 del capítulo 37, sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Líneas abajo del relato, a partir del verso 18, leemos que sus hermanos conspiraron para matarle. Quienes deseen refrescar su mente con más detalles sobre esta historia, los invito a leer todo el capítulo 37 de Génesis y se enterarán de que no lo mataron, sino que lo despojaron de su hermosa túnica y lo arrojaron en una cisterna seca para luego venderlo a unos mercaderes, quienes lo llevaron después a Egipto para venderlo allí. No cabe adentrarse en detalles debido a que la historia de José con sus hermanos lo que pretende es revelar apenas una de las razones que pueden llevar al odio y a la traición entre los mismos familiares. En mi ejercicio profesional he podido palpar la innumerable cantidad de casos en los que hermanos, primos, sobrinos, tíos y otros familiares se enfrentan a demandas generalmente por bienes inmuebles, quebrando relaciones de afecto y confianza cosechadas durante décadas e incluso durante toda la vida. Como hemos visto hasta aquí, la traición es un símbolo claro de inmoralidad, porque rompe la verdad, dado que el traidor se vale del engaño y de la apariencia. Rompe la justicia, porque el traidor se aprovecha de la vulnerabilidad del otro. Rompe la fidelidad, porque atenta contra uno de los valores más altos de la ética bíblica, la lealtad. Por lo cual, Proverbios capítulo 25, verso 19 advierte: como diente roto y pie resbaladizo es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. En las relaciones humanas, la traición es más inmoral que cualquier falta, porque se da siempre en una esfera de confianza previa donde haya habido un vínculo de amistad, familiaridad, pareja, comunidad, etc. El colapso del compromiso mutuo duele al traicionado debido al abuso de confianza, figura que, dicho sea de paso, está contemplada como un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano. Por eso la traición no es un acto dañino de menor magnitud, sino un signo de corrupción moral grave, pues el corazón que traiciona ha abandonado la virtud de la fidelidad, que es la base de toda relación humana sana. En suma, la traición es un hábito que puede repetirse y volverse parte de la identidad moral del sujeto, representando la descomposición de las virtudes de lealtad, verdad y justicia en la vida social. De modo que en las relaciones humanas, la traición destruye el tejido de confianza que hace posible la convivencia, convirtiéndose en uno de los peores males sociales, porque además genera resentimiento, división y violencia, representando uno de los rostros más visibles de la inmoralidad como expresión del egoísmo llevado al extremo, donde el beneficio propio se coloca por encima de todo. Hay unas cuantas frases de inspiración escritas por personajes que han sido reconocidos mundialmente por su sabiduría en distintas áreas, las cuales me gustaría compartir antes de finalizar, para así matizar este mensaje. Empecemos por el gran Cicerón, aquel gran orador, abogado, filósofo y político romano del siglo I a.C., a quien se le considera uno de los más grandes oradores de Roma y un innovador en la retórica. Este sabio escribió: un traidor es más temible que un enemigo declarado, porque corroe las entrañas de la patria mientras actúa con un rostro familiar. Dante Alighieri, por su parte, el insigne florentino, autor de la famosa obra La Divina Comedia, dijo que el lugar más oscuro del infierno está reservado para los que traicionan a sus amigos. Y célebre es la frase "et tu Bruto", pronunciada por Julio César ante la traición de Marco Junio Bruto, quien fuera su hijo adoptivo, el cual se confabuló junto a varios senadores para matarlo, y al verlo junto a sus asesinos, Julio César exclamó "et tu Bruto", que traducido al español significa
tú también, bruto, convirtiéndose en una de las expresiones más célebres de dolor ante la traición de un amigo íntimo, en este caso de un hijo en realidad. Más allá de los evangelios y de la historia de Judas Iscariote, sabemos que Pablo en sus epístolas también abordó este tema de la traición. En su segunda carta a Timoteo capítulo 3 versos del 1 al 4, Pablo describe los tiempos peligrosos que vienen advirtiendo. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Aquí la palabra traidores, en griego prodotai, aparece explícitamente como uno de los vicios de los últimos tiempos. En la misma epístola, en el capítulo 4, versículo 10, habla de un hombre llamado Demas, un colaborador suyo que lo abandonó, pero no se detiene allí, sino que en el mismo capítulo, versos 14 al 16, se refiere a Alejandro el Calderero y a otros que también lo abandonaron. Las traiciones que se experimentarán en el tiempo que se acerca son más graves y dolorosas aún, como aparece en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versos 21 y 22, que dicen: el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y no necesito ni decirlo, porque todos sabemos que la traición más dolorosa es la que viene de los íntimos. El enemigo externo se soporta, pero la herida que más hiere es la del padre contra el hijo y viceversa, o la del hermano contra el hermano. Jesús advierte que su mensaje revelará lo que hay en el corazón, incluso en los vínculos más cercanos. Y la entrega a la muerte simboliza la radicalidad de la decisión. No se trata solo de un rechazo verbal, sino de consecuencias extremas: persecución, encarcelamiento, martirio. Partiendo del texto bíblico que mencionamos y situándolo en un contexto donde los últimos tiempos se configuran bajo sistemas autoritarios y represivos, comprendamos que la relación padre-hijo es uno de los lazos afectivos más fuertes en la experiencia humana. Desde la psicología, el apego se considera el fundamento de la seguridad emocional, y cuando este vínculo se quiebra en forma de traición, se produce una herida profunda que afecta a la identidad misma del ser humano. Un padre o una madre espera protección, continuidad y legado de sus hijos. Que un hijo entregue a su progenitor a las autoridades, sobre todo en un régimen represivo, se percibe como una ruptura radical de la lealtad familiar, lo que puede producir sentimientos de vacío, incredulidad, despersonalización y culpa en los padres. El dolor no es solo emocional, sino también existencial, porque destruye el sentido mismo de lo que significa ser familia. En regímenes dictatoriales, uno de los mecanismos de control más perversos consiste en fracturar los vínculos naturales de confianza. Se promueve la delación dentro de la familia como signo de lealtad al Estado, forzando a hijos a traicionar a padres y viceversa. El sistema convierte al afecto en un arma política, generando miedo constante y anulando la seguridad básica que ofrece la vida en familia. Este proceso ha sido documentado históricamente en dictaduras del siglo XX. El trauma psicológico del padre o la madre traicionados al ser denunciado por un hijo genera múltiples capas de sufrimiento como dolor afectivo, trauma moral, aislamiento social y desesperanza. Las profecías al hablar de los últimos tiempos ponen de relieve precisamente este punto: la descomposición radical de los lazos sociales y familiares bajo un sistema político maligno. No es solo un problema individual, sino una estrategia sistemática del mal para destruir la célula básica de la sociedad, la familia. Recordemos que al iniciar este mensaje me refería al Salmo 55, que se trata de una plegaria a Dios pidiendo la destrucción de los enemigos traicioneros, y leí los versículos 12, 13 y 14. Y creo que es el momento propicio para referirme a otros versículos que anteceden a los mencionados
y nos permiten acceder al contexto de este capítulo 55. Con vuestro permiso procedo a la lectura desde el verso 1 en adelante, que dice así: Escucha, oh Dios, mi oración, y no escondas tu rostro de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, que desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Fin de la cita. Mi oración para cerrar el presente mensaje es que Dios nos proteja de los traidores, que nos dé sabiduría para detectarlos a tiempo y que retribuya su proceder conforme a su justicia perfecta, sin que guardemos rencor en nuestro corazón. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda, y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.